Bueno, bienvenidos a todos, gracias por asistir. Es la primera reunión de la comunidad de Our Ladies, estamos reunidas con toda la comunidad de WITS también. Y pues desde Stanford tenemos una invitada especial, una chica súper capa que hemos conocido mientras estábamos en nuestras capacitaciones. A continuación vamos a tener la charla de Cindy Orozco. Cindy Orozco es colombiana, pero está estudiando un doctorado en Stanford, ¿no? Y es experta en lo que es data science, métodos numéricos, etcétera. Pues sin más preámbulos, vamos a empezar con la charla de Cindy. Y pues Cindy, bienvenida, gracias por aceptarnos y pues no sé si pueden escucharme. Ok, hola a todos, buenas tardes. Un placer estar con todos ustedes acá. Muchísimas gracias a Natalie y a Orieta por esta invitación. Las conocí hace unos meses acá, al final del verano, y fue increíble tenerlas acá. Y muchísimas gracias a WITS La Paz por organizar este evento y ojalá esto sea el inicio de muchísimas más conferencias, eventos y colaboraciones con tanto entre acá, Estados Unidos, con La Paz y con todas las pequeños grupos que están iniciando alrededor de Latinoamérica y que no sé, que la ciencia de datos también se habla en español. Entonces, esa es la idea de esta charla. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. ¿Me escuchan bien? Sí. Listo, perfecto. Entonces, empecemos un poco. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de mí. Bueno, antes de empezar, ¿me pueden...? Un segundo. Aló. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de mí y les quiero contar un poco cómo terminé en este campo. Entonces, yo soy de Colombia, soy de Bogotá, Colombia, y ahí cuando era el momento de decidir qué carrera iniciar, me decidí por ingeniería civil. Me encantaba diseñar edificios, me encantaba entender cómo se formaban en un sismo y quería diseñar edificios. Pero cuando empecé a tomar clases en la ingeniería, empecé a tomar clases en matemáticas también y empecé a tomar clases en matemáticas puras, en álgebra, en análisis y me encantaron. Y al terminar no sabía qué hacer. No, por un lado tenía la parte súper práctica de ingeniería civil y por el otro lado tenía la parte súper teórica de demostraciones de matemáticas que me daba un fundamento de expresar mis ideas. Entonces, la forma en la que vi más factible era hacer matemáticas aplicadas. Y en ese tiempo conseguí una beca para irme a Arabia Saudita. Y en Arabia Saudita empecé a hacer matemáticas aplicadas a ingeniería civil. Entonces me preocupé por saber los fundamentos, la parte teórica, qué herramientas se podían utilizar para entender cómo los métodos numéricos, y en este caso eran elementos finitos, se modelaban para diseñar edificios, para saber cómo se deforman las cosas. Pero al mismo tiempo empecé a utilizar los computadores y empecé a enfrentarme a programar y tuve que aprender a utilizar computadores. Y en ese punto me di cuenta, hay gente que ha trabajado muchísimo tiempo en ingeniería civil y en como métodos numéricos clásicos, pero hay muchísimas otras áreas en las que ese tipo de trabajos puede tener un impacto y yo no tenía ni idea de esas áreas. Entonces quise explorar mucho más y ahí fue cuando decidí hacer un doctorado y terminé en San Francisco. Entonces terminé en Stanford, en el Instituto de Matemáticas computacionales, de Ingeniería Computacional y Matemática, y aquí durante mis primeros años fue exploración, fue empezar a aprender de estadística, empezar a aprender de probabilidad, de optimización, de ingeniería también, de álgebra lineal, de un montón de áreas que no tenía ni idea, pero que me han permitido tener unos fundamentos en los que ya puedo empezar a traducir problemas que no solamente están en ingeniería civil, pero ahora están en medicina, están en biología, están en física. Y eso que me he enfrentado, entonces empecé a trabajar en mecánica cuántica y eso se puede traducir en problemas de computación y de visión por computación. Y entonces ahí ya no solamente tenía que trabajar con un computador, pero con muchos computadores. Entonces
el punto fue que ahora me tuve que preocupar no solamente cómo el computador funcionaba, sino cómo funcionaban en conjunto y tener la mayor eficiencia posible. Y todo esto fue alrededor, estaba pasando toda esta explosión de ciencia de datos. Yo llegué aquí en el 2015 y en estos últimos 3 años las cosas han cambiado de una forma absurda. Hay compañías que están invirtiendo muchísimo dinero en tener algoritmos que son aptos para la ciencia de datos y yo no, al principio estaba muy escéptica a estos temas, pero al final me di cuenta que todo se puede traducir y digamos que la tecnología va hacia allá. Entonces me di cuenta que existe una comunidad increíble de personas que trabajan en esto y que es demasiada colaboración en desarrollar este tema. Y también me di cuenta que esto a la larga, no sé, va a cambiar un poco nuestra forma de pensar. Entonces, la idea de esta charla es porque al principio, como les conté, yo estaba escéptica y creí que la ciencia de datos y la programación era un monstruo grandísimo, extraño, súper alejado de mí y que mis expectativas y la forma en la que yo iba a llegar ahí era terrible, era muy difícil para mí ver cómo iba a poder llegar a la ciencia de datos y cómo podía entender y cómo podía hacer proyectos posibles. Entonces empecé a aprender y bueno, mi camino no ha sido directo, no fue que después de una clase o después de 2 meses ya sabía qué hacer, pero empecé a descubrir que, bueno, eso no era un monstruo tan grande, eso se podía manejar y además que no era solamente un tipo de programación o un tipo de algoritmo, sino que también hay muchísimas herramientas en las que uno puede escoger y dependiendo del problema que se tiene, esas son las herramientas que uno debe utilizar. Entonces, la idea de esta charla es darles una idea general de cómo es que todos llegamos a tener tanta diversidad en algoritmos, en máquinas, y que ustedes se familiaricen con el universo de cosas que hay alrededor y que se emocionen por esta área y que empiecen a trabajar en ello. Entonces, vamos a empezar por ¿qué es la ciencia de datos? Entonces, digamos que la ciencia de datos es el análisis de datos, como su nombre lo indica, y todo empieza desde cómo recolecta los datos. Siempre cuando uno está en clase digamos en una clase de estadística, es muy fácil que le digan, bueno, calcule la media de una serie de datos o calcule el promedio y uno solamente lo mete a un computador o lo hace con una calculadora y obtiene un resultado. Pero en la vida real no es tan así. Uno, cuando quiere solucionar una hipótesis, tiene que empezar a diseñar qué tipo de datos uno quiere recolectar, qué tipo de análisis uno quiere hacer y tiene que masajear esos datos, prepararlos y toma una cantidad impresionante de tiempo solamente ese problema de recolección y preparación de datos. Una vez uno tiene esos datos recolectados, uno los empieza a transformar y representar de una forma en la que uno pueda calcular cosas. Entonces, puede, en este caso, bases de datos, SQL, si son datos que tienen como que vienen de visión o que vienen de procesos auditivos, por ejemplo, habla o, por ejemplo, sistemas que traducen a la gente, a las personas hablando. Existen ciertas transformaciones matemáticas que te permiten utilizarlos de una forma más fácil. Luego de que uno ya los ha recolectado, los ha transformado, uno empieza a calcular con ellos en un computador y empieza a hacer algoritmos, empieza a utilizar herramientas y luego esas herramientas te permiten crear modelos para sacar conclusiones de los datos. Por ejemplo, si quieres saber cuál va a ser el procedimiento o el parámetro de lluvia o la modelación de la lluvia de aquí a dentro de 30 días en el lugar donde vives, vas a tomar muchos datos históricos de cómo ha sido la lluvia, pero debes poner una función matemática encima de estos datos para saber y para pronosticar cómo va a ser la lluvia en el futuro. Entonces, esta creación de datos es lo que te permite traducir entre una tabla de información a conclusiones que sean entendibles para nosotros. Pero a veces se hacen muchísimas conclusiones y los seres humanos somos mucho mejores
en la forma gráfica que en la forma numérica. Entonces, hay veces que necesitamos traducir esos modelos y esos resultados numéricos en visualización. Entonces, necesitamos ver gráficas, necesitamos entender esos datos de una forma más tangible. Una vez hemos hecho todo este proceso, estamos creando ciencia y estamos creando nuevo conocimiento a partir de estos datos. Entonces, estos tipos o esta separación de la ciencia de datos no, digamos que no es tan tangible para todo el mundo, y yo la tomé de un paper de David Donoho, uno de los profesores acá de Stanford, que publicó el año pasado, que llaman los 50 años de la ciencia de datos. Y en este paper él discute cuál es la perspectiva de la gente hace 50 años, y un estadístico muy famoso llamado Tukey dijo: en los próximos 50 años los datos van a ser importantes. Todo el mundo lo creyó loco, todo el mundo le dijo: no, usted se debe dedicar a la teoría porque los datos no van a ser suficientes y no tenemos cómo manejarlos. Y a la sorpresa de todos, 50 años después, ahora estamos preocupados por los datos y ahora todo es alrededor de los datos. Entonces, les recomiendo muchísimo que lean el paper, está ahí debajo en las diapositivas, y es un paper que como le abre a uno la puerta a en qué estamos ahora y cómo ha sido esta exploración. Pero bueno, digamos que toda esta idea de ciencia de datos, ¿qué tiene que ver con el título de mi charla? Que es, ¿qué fue primero? ¿Los datos, los métodos numéricos o la programación a los computadores? Entonces, si se dan cuenta, iniciamos con los datos, con la recolección. Pero luego, para entender esos datos, tenemos que hacer ciertos métodos numéricos, tenemos que aplicar ciertas funciones matemáticas para entenderlos. Y no es solamente tener esos métodos numéricos en un papel o hacer funciones y demostraciones en un papel, pero para obtener resultados tenemos que ponerlos en un computador y tenemos que programar. Entonces, este flujo de información es lo que nos permite utilizar esos tres tipos o esos tres como pilares en la ciencia de datos, pero ellos no vienen gratis, ellos no vienen solos, vienen con restricciones. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos diseñar funciones que en el papel y en la teoría nos pueden solucionar todos los problemas, pero cuando las implementamos en un computador toman demasiado tiempo o toman demasiada memoria. Entonces, hay problemas que se pueden solucionar en papel, pero que en la realidad no son tangibles porque los recursos que tenemos disponibles no dan la capacidad que necesitamos. De la misma forma, los métodos numéricos por lo general asumen la mejor posibilidad del problema. Entonces, asumen que tenemos una cantidad infinita de datos o que tenemos infinito tiempo para hacerlo. Pero la realidad es que como no tenemos esa libertad para recolectar los datos, entonces tenemos una cantidad de datos limitados, los datos están sucios, están mal estructurados. Entonces, ¿cómo nos tenemos que adaptar nuestros métodos numéricos y nuestras funciones matemáticas de tal forma que podamos sacar el mejor provecho de los datos? Y hay otros casos, y es la mayoría de los casos, sorprendentemente, que no hay teoría que pueda expresar el problema que tienen los datos. Entonces, yo antes de empezar en investigación creí que todo estaba solucionado y que sabíamos cómo todo funcionaba. Y cada vez que he pasado más tiempo en la teoría y en la investigación, me doy cuenta que sabemos menos y menos cosas del mundo. Entonces, hay muchos problemas en los que todavía no tenemos una teoría para entender qué pasa. Entonces, todo este dilema de datos, métodos numéricos y programación ha estado por 50 años. Y la idea es que en estos 50 años, estos dilemas han cambiado en cada época y ha habido un desarrollo de estos datos. Entonces, la idea de esta charla es contarles cómo han sido los 50 años de la computación de alto rendimiento y contarles acerca de cómo los datos, los métodos numéricos y el hardware ha influenciado esta transición. Y esta charla, digamos que la separación de estos tiempos está inspirada en una charla que recibí en la reunión anual de SIAM, que es la Asociación de Matemáticas Aplicadas e Industriales, y por Bruce Hendrickson, y que fue como
un abrebocas a toda la historia de la computación y que nos hace entender por qué estamos en los problemas en los que estamos o por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado. Entonces, les recomiendo muchísimo que la busquen y la vean porque es una persona que ha estado en estas transiciones desde hace 40 años y sabe muy bien de qué es lo que está hablando. Entonces, vamos a empezar y vamos a empezar con este tema. Por el momento, ¿tienen alguna pregunta? Todos bien, Cindy. Todos bien, perfecto. Entonces, empecemos. Entonces, esta historia la podemos dividir como en tres grandes pedazos. En los 80s existían los supercomputadores. En los 90s pasamos a los clústeres abiertos al público. Y ya en los 2000 y en los 2010 hemos utilizado los centros de datos. Entonces, al final de hoy, quiero que les quede como la enseñanza que quiero dejarles es que estos tres tipos de paradigmas nos han como restringido a las posibilidades que podemos hacer en las matemáticas y en manejar los datos. Y esos tres estigmas se comparan con un restaurante. Entonces, por ejemplo, un supercomputador, ustedes se lo pueden imaginar como un gran buffet en donde hay una mesa enorme donde todo el mundo come, pero no todos están invitados a comer. Entonces, son recursos que son muy elitistas, que solamente los tienen grandes desarrolladores, grandes laboratorios. Y hay otras personas alrededor del mundo que necesitan también utilizar esos recursos, pero no tienen el acceso suficiente. En los 90s, se crean restaurantes o los clústeres abiertos en los que son más pequeños, las tablas no son tan grandes como en los buffets o como en los supercomputadores, entonces no hay tantos recursos, pero hay muchos más recursos que solamente un computador personal. Entonces, esto nos permite que la gente que necesitaba antes computadores ahora tiene acceso a ellos y hay una necesidad de comunicarse con ellos. Entonces, hay muchos desarrollos en las redes y en las redes de comunicación de estos computadores. Y el nuevo milenio nos trajo un nuevo paradigma de computación que nos olvidamos de los restaurantes, nos olvidamos de los grandes buffets o ni siquiera de donde nos sentamos y solamente servimos. Entonces, se imaginan un McDonald's donde uno llega, pide su comida, le dan la comida inmediatamente y uno no tiene ni idea de cómo están los otros clientes del restaurante. Eso se traduce a la computación en que podemos acceder a los recursos que queremos sin tener que guardarlos en nuestra propia oficina y solamente los podemos como ingresar a través de una nube. Entonces, ese es el paradigma en que estamos actualmente. Entonces, empecemos por los supercomputadores. Entonces, en los 80s existía el supercomputador vectorial. Entonces, ¿cuál era el problema en ese momento? En ese tiempo, la gente que hacía ciencia o matemáticas aplicadas, la mayoría viene de empresas petroleras y de lo que se estaban interesados era saber dónde podemos explotar petróleo. Pero bueno, ese es un tema muy importante y como muy general. Entonces, ¿cómo se sabe dónde explotar petróleo? Entonces, por lo general se toman datos, va a un barco y tiene un radar en el fondo, envía señales que rebotan con el fondo del mar y regresan. Y dependiendo de la permeabilidad del suelo y del relieve del suelo, así se puede saber si existe la posibilidad de tener petróleo o no. Entonces, ese es todo un tema de inversión de señales y saber cómo traducir esas señales de radar entre señales de radar a un relieve del fondo del mar. Una vez se tienen esas señales, uno puede lograr un modelo de saber dónde está la distribución del petróleo. Entonces, una vez uno tiene esa distribución del petróleo, uno pone ecuaciones encima de ella, entonces pone ecuaciones de movimiento, ecuaciones de elasticidad y las transforma en álgebra lineal, en una matriz y un vector. Entonces, empezamos desde saber
desde dónde está el petróleo, tomamos datos con nuestro barco, hicimos un modelo, entonces representamos y modelamos nuestros datos y pusimos ecuaciones, pusimos aún más un modelo matemático en esta estructura de relieve, y para poderlo solucionar en el computador lo transformamos en una matriz, en un sistema lineal. Entonces, estos son los típicos elementos finitos, diferencias finitas y cómo uno soluciona con una factorización LU, una factorización de QR o un sistemas de valores propios. Y una vez uno tiene eso, uno lo pasa a un computador. Entonces, el gran desafío de este tiempo era, los computadores están diseñados para procesar un dato a la vez. Entonces, si tengo que sumar 10 puntos, sumo los 2 primeros y luego sumo el tercero, sumo el cuarto, sumo el quinto y así sucesivamente. Cuando uno tiene matrices, eso es lo que uno hace. Uno tiene muchísimas operaciones que se deben hacer al tiempo, pero nos gustaría que nos hicieran una detrás de otra, pero se hicieran todas al mismo tiempo. Entonces, por eso se llama un supercomputador vectorial, porque en vez de hacer operación tras operación en un solo número, se hace operación en un vector o en una lista de números y al mismo tiempo. Entonces, se procesan muchos más números al mismo tiempo. Entonces, por eso es, en vez de procesar una entrada, se procesan todas las entradas al tiempo. Y eso resultaba en supercomputadores que a la época podían llenar los cuartos, y este es un Cray que estaba en uno de los laboratorios nacionales y fue uno de los primeros supercomputadores en los 80s. ¿Cuál era el problema en esa época? Es que como solamente los laboratorios nacionales eran los que tenían acceso a estos supercomputadores, cada supercomputador se debía programar de forma diferente. Entonces, si yo tenía un código en un supercomputador, no lo podía transferir al otro porque eran de marcas diferentes o de modelos diferentes. Entonces, era muy difícil que el conocimiento se pudiera traducir de un grupo de investigación a otro porque no se podía reutilizar la labor de nadie. Entonces, por eso lo comparaba con un buffet de unas personas muy restringidas, porque solamente aquellos que estaban en cierto laboratorio nacional con cierto supercomputador tenían acceso a él y tenían acceso a todos estos sistemas de inversión. Entonces, los demás investigadores que estaban en biología, en medicina, no tenían acceso a estos supercomputadores. Entonces, esto era la época de los 80s. Y bueno, ya pasamos a los 90s y los 90s trajeron la libertad para los sistemas de matemáticas aplicadas. Entonces, en este caso, ya las aplicaciones no solamente tenían que ver con ciencia de petróleos o con ciertas investigaciones en laboratorios nacionales, pero muchos más investigadores se preocupaban por cosas. Entonces, por ejemplo, cuando estaba en mi pregrado trabajé en algo llamado como la deformación de un hueso. Entonces, supongamos que esta es nuestra mano y que nos rompemos un dedo. Entonces, vamos al doctor y el doctor toma imágenes computacionales de nuestro hueso, toma una tomografía del hueso, y si procesamos estas imágenes podemos saber el borde del hueso, podemos saber dónde está el hueso. Y además, podemos hacer un modelo tridimensional de este hueso. Entonces, la idea era empezar desde una imagen computacional y llegar todo el camino hasta un modelo tridimensional del hueso. Pero pues las cosas no paran ahí. Una vez uno tiene un modelo tridimensional de un hueso, uno puede otra vez poner ecuaciones de movimiento, ecuaciones de elasticidad, y de la misma forma en la que podíamos modelar cómo el petróleo se podía encontrar en diferentes partes del mundo, ahora podemos modelar cómo se deforman los huesos. Entonces, para saber cómo se deforma un hueso, si uno lo quiere modelar en un computador, lo que uno hace es toma este sistema de ecuaciones y lo transforma en una matriz. Entonces, otra vez tenemos el mismo sistema de antes, tenemos una matriz y un vector y queremos saber cuál es la solución de ese vector dada una matriz o dado como unos esfuerzos que tenemos en nuestro hueso.
Pero dado que ahora ya no tenemos cualquier tipo de sistema lineal, pero tenemos cosas que vienen de la biología o cosas que vienen de la física, nuestra matriz tiene ciertas propiedades que nos permiten solucionarla más fácil. Entonces, empezaron a salir problemas de multiresolución, entonces, o multigrid. Lo que quiere decir es que vamos a tomar nuestro hueso, vamos a tener una imagen como si nos pusiéramos unas gafas y lo viéramos súper borroso. Entonces vamos a tener una imagen general del hueso, vamos a solucionar el problema ahí y cada vez nos vamos a poner gafas que son muchísimo más detalladas y vamos a empezar a solucionar el problema muchísimo más detallado. ¿Por qué lo hacemos en esa forma? Es que cada vez que vamos a solucionar un sistema más detallado, tenemos una idea inicial de cómo debe solucionar, cómo debe ser la solución si utilizamos la solución del sistema más como borroso o más general. Entonces, esos sistemas volvieron a ser muchísimo más iterativos y la idea era repetir muchísimas veces un cálculo hasta que tuviéramos el error que quisiéramos. ¿Por qué esto fue posible? Es porque ahora todo era abierto al público. ¿Y cómo se hizo esto posible? Fue que uno podía ir a un supermercado, comprar un computador cualquiera y ahora existía Ethernet. Entonces existía una forma de comunicarse con los computadores. Antes, si uno no tenía un supercomputador, no podía manejar varios computadores. Ahora uno podía comprar varios computadores y conectarlos con Internet. Ahora sí tenemos un sistema de ecuaciones muy grande, lo podemos dividir en varias partes y cada parte se puede encargar un computador diferente. Y esta imagen es de gente en Hawái, de unos investigadores en Hawái, y si se dan cuenta, literal, ellos están comprando computadores normales de esa época y los están conectando con cables uno al otro para poder hacer este tipo de cálculos. Entonces, los clústeres abiertos al público fue una transformación total en la que se democratizó el acceso a esos computadores. Y esto fue posible no solamente porque los computadores estaban en los supermercados, porque existía Internet, pero también porque existía software que estaba abierto al público. Entonces apareció Linux, apareció MPI y OpenMP, que son sistemas para manejar la comunicación por medio de estas redes. Y existieron análisis del performance de esos métodos, de esos computadores como Linpack. Entonces, ya existía todo un entorno en el que nos permitía ensuciarnos las manos y manejar estos sistemas en nuestras propias manos. Ahora, esos fueron los 90s, llegó el nuevo milenio y las cosas siguieron creciendo. Entonces, en los 2000 hubo dos grandes fenómenos en temas de computación que cambiaron las cosas increíblemente. Entonces, por un lado, el paralelismo se hizo muchísimo más masivo. Ahora ya existían otra vez cuartos, pero llenos de computadores y cores. Entonces ya había 1000 o 100,000 cores. Y por el otro lado empezamos a utilizar las GPUs que ya existían en los 90s, pero existían para procesamiento gráfico y ahora nosotros las tomamos, en vez de jugar con ellas, las utilizamos para calcular cosas. Entonces, ¿por qué esto fue necesario? Ahora ya vimos que en los 90s era posible modelar todo un hueso, pero digamos que si queremos modelar un avión, nosotros no sabemos las condiciones perfectas en las que este avión se va a manejar. Entonces, tenemos unas condiciones ideales, tenemos las peores condiciones y tenemos condiciones normales en las que el avión existe y hay una distribución de probabilidad detrás de estas condiciones. Por lo tanto, si queremos diseñar el avión de la forma más óptima en la que utilicemos la menor cantidad de material, tenemos que tener en cuenta todas esas distribuciones de probabilidad para saber cuál es el equilibrio más óptimo para nuestros aviones. Y esto se llama cuantificación de incertidumbre. Entonces, cuando necesitamos
no solamente tener un tipo de modelos, un tipo de distribución, pero tenemos que combinar muchísimas cosas, nuestros modelos se vuelven muchísimo más pesados. Pero nos permite tener un rango de confiabilidad de nuestros diseños. Entonces, antes, si uno decía que el hueso se iba a mover por 1 centímetro, uno no sabía cuál era el rango de error de ese centímetro. Ahora, en los 2000, podemos saber qué tanto tenemos en error en esos datos. Entonces empezamos a utilizar procesos estocásticos, empezamos a combinarlos con ecuaciones diferenciales y podemos utilizar este tipo de modelos. Dado que los modelos se hicieron más grandes, llenamos ahora cuartos completos en los que eran igual computadores estándar, pero los uníamos por cables. En los 2000 apareció un fenómeno en que tampoco estábamos esperando, que fue el cambio de la ley de Moore. Entonces, si ustedes han escuchado, desde los 70s, Moore dijo, bueno, cada 2 años o cada año se va a duplicar la velocidad en la que los computadores calculan cosas. Entonces, en los 90s, si uno quería hacer un código más rápido, o uno se dedicaba un montón de meses a hacerlo más eficiente, o dos, esperaba 2 años y gracias a que tenía un computador nuevo más rápido, lo iba a hacer más rápido por sí solo. Uno no tenía que hacer absolutamente nada. En los 2000, y si ven, aquí hay como un plató en esta curva, la velocidad del procesador se estanca. Pero miren que los transistores siguen aumentando en el chip. Eso quiere decir que en teoría, seguimos duplicando la capacidad de procesamiento, pero no podemos duplicar la velocidad en la que ese procesamiento ocurre. ¿Cómo es esto posible? Es porque en vez de tener un core, podemos tener muchísimos más cores y empezamos a ver sistemas multicore, que es como ahora los computadores portátiles vienen. Eso quiere decir que no tenemos un solo trabajador en nuestro computador, sino tenemos múltiples trabajadores que alternan sus trabajos al mismo tiempo. Entonces, es en los 2000 que aparecen los sistemas multicore y esto cambia muchísimo los paradigmas de programación, porque ahora tenemos que coordinar entre esos trabajadores y eso era algo de lo que no nos preocupábamos antes. Pero, ok. Segundo, que esto se bloqueó. Ok. Un segundo que no sé qué le pasó a mi computador. Un momento. Oh. No, mi presentación se paró. Un momento, qué pena. No hay problema, sí. A todos los que nos están siguiendo por YouTube, si tienen preguntas, pues los apuntan en el chat y pues al final Cindy nos ayudará con las respuestas. Sí, por favor. Y si tienen preguntas ahora mismo, mientras abro la presentación, por favor, díganme. Okay. Ok, perfecto. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Voy muy rápido. ¿Algún comentario? Todo bien, Cindy. ¿Todo bien? Listo. Entonces, sigamos. Si esto me permite seguir. En serio. Ay. Otra vez se cerró. Un momento.
Listo, ahora sí. Entonces, bueno, habíamos hablado estaba la ley de Moore, empezamos a poner más cores en un procesador para no parar esa ley de Moore, pero también existían las GPUs, que son unidades de procesamiento gráfico. Estas GPUs, por lo general, estaban en nuestras consolas de videojuegos y se encargaban de renderizar imágenes. Entonces, cuando vemos un videojuego y queremos saber dónde está la luz de cierto sujeto, estos GPUs hacen todos estos cálculos por el juego y nos permiten tener una visualización muy bonita de los juegos. El punto es que el mismo tipo de operaciones que las GPUs estaban haciendo para procesamiento gráfico son las mismas operaciones que se necesitaban en álgebra lineal. Entonces, si se acuerdan, mi viejo diagrama de una matriz multiplicada por un vector menos otro vector, ese tipo de operaciones las hacían las GPUs. Entonces, la diferencia de la GPU con respecto a un microchip normal es que en los multicore tenemos, por lo general, entre 2 a 6, máximo 8 cores, y tenemos un sistema de control que dice qué hacer, pero por lo general los cores están separados y cada uno decide qué hacer. En una GPU no existen 4 o 8, existen 32, 64, hasta 512 trabajadores o cores. Pero el punto es que ellos no son completamente independientes y existen otro tipo de instrucciones que les dicen qué hacer. Entonces, todos hacen las operaciones al mismo tiempo. Esto es buenísimo para álgebra lineal porque las operaciones que se hacen son muy repetitivas. Entonces, por eso es que nos permiten acelerar las operaciones en álgebra lineal cuando tenemos matrices enormes en una GPU, porque no necesitamos pensar mucho qué hacer. Es solamente hacer un montón de sumas y un producto, y eso lo puede hacer una GPU fácilmente. El cambio entre GPUs y procesadores fue posible, entonces gracias a las dos compañías más importantes, NVIDIA y AMD. En los 90 existían muchas más compañías, pero estas fueron decayendo, y en los 2000 solamente sobrevivieron estas dos. Y cada una de esas compañías desarrolló un código especial. Para NVIDIA es CUDA. OpenCL permite programar en ambos procesadores, en ambos tipos de GPUs, que nos permitieron establecer operaciones de álgebra lineal en este tipo de computadores. Entonces, no es que uno pueda llegar con simples instrucciones de C, C++ o de Python a llegar directamente a programar en estas cosas, porque los compiladores son diferentes. Entonces, uno necesitaba utilizar otro tipo de lenguaje, y era un poco, uno tenía que dedicar muchísimo tiempo para traducir entre operaciones que uno está acostumbrado a hacer en un procesador a cosas en una GPU. En los 2000, no solamente existía ahora procesamiento multicore, no solamente existían GPUs, pero fue la explosión de Internet. Y con la explosión de Internet vinieron los centros de datos. Entonces, volvamos al modelo de datos, modelo y hardware. Entonces, ¿cuáles eran los datos en las búsquedas de Internet? Entonces, uno se sienta enfrente del computador, uno tiene una pregunta, y la idea es que uno se tiene que enfrentar ante un grafo de conexiones de páginas de Internet en que cada una está conectada a la otra dependiendo de las referencias que existen entre ellas, o cómo una persona visita de una página a la otra. Gracias a que podemos caminar en este grafo de conexiones de páginas de Internet, podemos buscar ciencia de datos en Google y nos aparece una lista de información de la ciencia de datos. Nos da recomendaciones, nos pone un ranking en esas páginas, nos dice a dónde ir. ¿Y cómo es esto posible? Entonces, si uno tiene un grafo, cojamos un grafo mucho más pequeño. La idea es que podemos tomar este grafo y lo podemos escribir de nuevo como una matriz. Todo está en álgebra lineal. Y la idea es que podemos solucionar un sistema de ecuaciones encima de esta matriz, relacionada con esta matriz. Entonces, para aquellos que saben de álgebra lineal, lo que se busca es buscar el valor propio de mayor magnitud de esta matriz, y esto nos permite dar un orden a las páginas que se tienen en el grafo. Entonces, otra vez volvemos a la álgebra lineal y volvemos a matrices y a productos matriciales. Entonces,
¿cuál fue el problema o cuál fue la diferencia en este caso? Si tenemos un grafo pequeño, podemos tener algunos computadores, conectarlos como antes, pero dado que estamos teniendo un servicio al cliente, hay veces que esos computadores fallan, hay veces que las estructuras de datos fallan y eso no lo podemos controlar. Entonces, al principio se intentó, bueno, vamos a invertir más dinero en esas herramientas de tal forma en que la que no fallen tanto. Entonces, eso se intentó hasta que tuvimos datos enormes, tuvimos un grafo, entonces en este grafo es el grafo de Internet de hace 10 años, que ya era enorme, y en ese momento entonces ya no se podía producir en pequeños computadores, ya teníamos que tener una mayor cantidad de computadores. Y esas fallas que existían pues se multiplicaron por la cantidad de computadores que teníamos. Entonces ya no era algo que podíamos esconder con un dedo, ya teníamos que enfrentarlo y aceptarlo. Entonces, esto dio la popularidad a Hadoop, a HDFS, a MapReduce. Fueron estas herramientas las que permitieron como aceptar que existen estas falencias en el software y en el hardware. Y en vez de solamente pensar que un solo computador podía solucionar nuestros problemas o podía guardar ciertos datos, empezamos a multiplicar y empezamos a hacer copias de nuestros datos y diseñar algoritmos que si alguno de los computadores o servidores falla, sabemos que otros 5 computadores tienen la misma copia de los datos y pueden seguir funcionando. Entonces, así fue que salió Hadoop, salió MapReduce, salió HDFS y estas fueron herramientas que tanto Yahoo como Google en esa época, que eran las dos grandes del Internet en esa época, pudieron crecer y pudieron escalar a la cantidad de datos que estaban manejando. Y ahora llegamos a nuestra época, a los 2010. Y aquí ya existe un universo de cosas. Entonces, existe paralelismo heterogéneo, existe computación en la nube, existe machine learning, existe deep learning, existe medios sociales. Entonces, ¿cómo fue que, listo, llegamos, teníamos internet, sabíamos solucionar problemas un poco más complejos con cierta probabilidad, teníamos GPUs, teníamos multicore? ¿Cómo fue que todo esto resultó en una explosión de cosas en el 2010? Entonces, en la parte tradicional, en la parte de ciencias, en la parte de geología, ya sabíamos cómo modelar desde sistemas 1D y 2D, que son como saber dónde está el petróleo en un terreno. Ya sabíamos modelar 3D, que es como saber modelar un hueso. Ya sabíamos incrementar la probabilidad de que las cosas fallaran o no con cuantificación de la incertidumbre. Ahora teníamos que ponerlo todo junto. Y tenemos que solucionar problemas de la vida real. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo es el deshielo de la Antártica. Entonces, hay un grupo importante de personas aquí en Stanford que están intentando entender qué está pasando en la Antártica. Y más que entender, saber qué es lo que va a pasar en los próximos años y eso cómo va a afectar el calentamiento global. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que entender cómo el hielo se transforma al agua y cómo se derrite y cuál es la química detrás de esto. Tenemos que entender el movimiento del agua, cómo reacciona con el suelo y con el relieve del suelo y cómo se mueven las partículas y eso cómo hace que el hielo haya un deshielo del hielo. Y tenemos que entender el clima y tenemos que entender cómo la nieve que cae del cielo y las lluvias y el sol y la radiación afecta todo este tipo de entornos. Entonces ahora no tenemos un solo sistema a estudiar, pero tenemos 3 o muchísimos más sistemas que tenemos que combinar todos juntos. Gracias a que eso es posible, podemos tener mapas de la Antártica donde se sabe cuál es el pedazo de hielo que se está moviendo más rápido y cuál es el que se va a desaparecer en un futuro. Entonces, por ejemplo, en este cuadrado, esta es una de las regiones más preocupantes de la Antártica porque tiene un gradiente de aceleración de deshielo demasiado grande. Entonces, dado que se tiene todo ese estudio de velocidad, de clima, de suelo, ahora los científicos saben cuáles son las áreas que las que se tienen que preocupar más y
necesitan diseñar soluciones para que las cosas paren. Esto no es mi trabajo, es el trabajo de uno de mis compañeros de acá, pero es increíble que esas son las cosas que ahora son posibles de hacer en ciencia. Pero no solamente existe la ciencia y como vimos, los 2000 nos trajeron internet, los 2010 nos trajeron redes sociales. Entonces, gracias a las redes sociales, gracias a Facebook, gracias a Twitter, nos podemos conectar con millones de personas y podemos empezar a crear relaciones que antes no existíamos. Pero eso, ¿cómo se traduce en un negocio? ¿Cómo se traduce para las empresas que están relacionadas con estos medios? Se produce en advertising o en promoción. El dinero que las empresas pagan para hacer publicidad en estas páginas es altísimo. Y la importancia de saber qué tipo de publicidad las personas ven, dependiendo de los intereses, dependiendo de sus conexiones, dependiendo de las búsquedas que han hecho antes. Todo se tiene que analizar y se tiene que personificar para cada cliente. Entonces, por ejemplo, yo busqué vuelos Bogotá-La Paz y la primera solución de Google es un ad de Kayak que me da los vuelos más baratos. Y me los dice en español y, en fin, y me dice también 25% de descuento en hoteles. Entonces, cada pedazo que existe en una página de internet en ese momento tiene que ver con nuestras búsquedas anteriores y tiene que ver con toda la huella digital que hemos hecho gracias a las redes sociales, gracias a que utilizamos Amazon, gracias a las búsquedas que utilizamos en Google. Entonces, en los 2000 estábamos preocupados de solucionar la búsqueda en Internet y cómo conectar páginas de Internet. En los 2010 estamos interesados en analizar todos los datos que se han recolectado de nosotros para convertirlos en profit para estas empresas. ¿Y cómo es esto posible? Entonces, desde hace 50 años venimos haciendo regresiones lineales, tenemos una serie de puntos y queremos conseguir la curva que más se acomoda a los puntos, y esto ahora lo llamamos con un nombre muchísimo más elaborado como Machine Learning. Pero también en el 2012 pasó algo increíble que fue ImageNet. Entonces, ImageNet es una base de datos de imágenes categorizadas y salió uno de los retos más importantes, que fue crear modelos que pudieran dar la imagen, inventar o crear el label o crear el título de que la imagen representaba. Y en el 2012, las redes neuronales lograron solucionar esto. Entonces, en los 90 se propusieron las redes neuronales, nadie les puso atención porque no existían los recursos computacionales en ese momento, no existían los métodos para optimizarlas, pero en el 2012, fueron 10, 12 años después, ya existía la computación necesaria para hacer esto, y gente de Computer Science vio esos problemas, intentó solucionarlos con redes neuronales y funcionaron. Y de ahí todo explotó. ¿Y qué fue lo que permitió que las cosas siguieran creciendo y siguieran evolucionando como hasta ese momento? Es que ImageNet y ese tipo de test que son muy definidos, que se sabe muy bien cuál es el scope o cuál es el objetivo principal del problema, permiten que muchísima gente al mismo tiempo trabaje en solucionar el problema, y al final alguno de ellos va a tener la suerte de solucionarlo. Entonces, ha hecho que muchísimos científicos alrededor del mundo se centren en problemas específicos que después de dedicarle mucho tiempo los van a poder solucionar. Y el punto de las redes neuronales es que, por un lado, combina tanto la computación, entonces representa unos retos impresionantes de computación porque son modelos muy complejos, pero por el otro lado nos da la esperanza de entender cómo aprenden los seres humanos, porque en un principio, cuando fueron propuestas, estaban inspiradas en las redes que existen en nuestro cerebro y en nuestras neuronas. Ya estamos un poco alejados de eso, pero
aún gente en neurociencias está interesada en saber esa conexión. Entonces, existen muchísimas cosas alrededor de las redes neuronales, pero no son las únicas, sino no son los únicos modelos en los que nos tenemos que preocupar. Machine Learning es muchísimo más que eso y hay aún muchos modelos que son simplemente regresiones lineales con algunas transformaciones y nos permiten tener predicciones increíbles. Entonces, esas fueron las formas en las que podíamos solucionar el problema de advertising, el problema de analizar los datos que estaban por todos lados, porque ahora la gente salió a las redes sociales y publicó toda su vida en ellos, pero necesitábamos analizarlos y necesitábamos sacar propiedades de las personas y eso fue gracias a Machine Learning. Entonces, necesitábamos esos modelos y tenemos esos modelos que ahora son súper complejos. Para esos modelos complejos, ahora extendimos los computadores y ahora tenemos computadores, este es uno de los computadores en China, que es uno de los supercomputadores más grandes y más rápidos y tiene como casi, no sé, todo un piso de un edificio, creo yo, o todo un edificio. Pero el punto es como, ¿por qué ahora es paralelismo heterogéneo? Es porque ahora que los modelos son complicados, cada pedazo del modelo es un modelo simple que ya sabemos solucionar, que es un sistema de ecuaciones lineales, es una matriz, es una operación simple. Y eso nosotros lo sabemos solucionar con ciertos GPUs o cierto hardware especializado. Entonces ahora no solamente existen GPUs, existen TPUs, que son los que Google ha hecho, existen FPGAs, que son muchísimo más restringidas a este tipo de operaciones. Existen mezclas entre CPUs y GPUs, que son los Xeon Phi. Entonces, ahora existe un montón de hardware que nos permite hacer operaciones rápidamente, súper especializadas. Entonces, si tenemos un modelo muy complejo, lo podemos dividir en cada una de esas operaciones súper especializadas y enviarlo al hardware que sabe hacer esas operaciones. Eso es muy complicado hacerlo a mano, pero ahora tenemos TensorFlow. Y tenemos otro tipo de software que nos permite programar de una forma muchísimo más fácil, como si estuviéramos en Python o si estuviéramos solamente programando para jugar o para intentar modelos aleatorios. Pero detrás de esta capa del software, el software se dedica a reconocer estos kernels o reconocer estas funciones especializadas y enviarlas al hardware que es necesario. Dado que la programación está hecha de esta forma, no importa si programamos en un computador A o B, lo podemos trasladar y TensorFlow o la librería que tengamos en ese computador nos va a permitir traducir y sacar la mayor eficiencia de esos computadores. Entonces, eso es lo que nos ha permitido hacer, combinar GPUs y CPUs y cualquier tipo de hardware. Pero igual, hasta el momento estos computadores, estos supercomputadores, aún no están al alcance de todos nosotros. No solamente están en, otra vez, laboratorios nacionales o están en grandes empresas o cómo es que el resto de las personas tienen acceso a ellas. Y es por medio de la nube. Ahora nos podemos conectar a Internet, podemos tener acceso a los servicios web de Amazon, podemos tener acceso a los servicios de la nube de Google y si pagamos por hora, podemos pagar el acceso a la cantidad de nodos, de CPUs y de GPUs que queramos. Y es como, y lo podemos hacer desde la tranquilidad de nuestro laptop, desde nuestra casa. Entonces, ya no necesitamos tener un supercomputador en nuestro sótano, lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo, solamente pagando. Entonces, ya la computación se volvió un servicio y eso es lo que la nube nos permite hacer. Pero si se acuerdan, cuando hablamos de Internet, hablábamos que existen fallas y que los computadores fallan y uno tiene que reemplazarlos o tiene que tener una persistencia de datos. En los 2000, las búsquedas eran muy simples y los algoritmos eran muy sencillos. Pero ahora lo que queremos es sacar modelos y hacer modelos que sean muchísimo más complicados. Entonces, antes teníamos Hadoop. Ahora para hacer los modelos tenemos Spark.
Entonces, Spark es una de las herramientas que están encima de Hadoop y nos permiten hacer operaciones que no son tan pesadas en nuestros clusters y nos permite procesar una enorme cantidad de datos. Y enorme, digo, terabytes de datos, de la cantidad que Google puede tener acerca de todas nuestras búsquedas, o Facebook puede tener acerca de todos nuestros perfiles, o Twitter puede tener acerca de todos nuestros tweets. Entonces, estas empresas, dada la cantidad enorme de datos que tienen, necesitan utilizar otro tipo de herramientas para manejar su clúster, y una de ellas es Spark. Ahora, para finalizar, ¿qué es lo que nos espera el futuro? Entonces, en los 2020, ¿qué es lo que esperamos ver? Algunas de las cosas que esperamos ver es computación a escala, nuevos paradigmas de computación y más datos. Entonces, empecemos con los datos. Entonces, en los 2000, 2010, podíamos hacer búsquedas. Ahora tenemos acceso a nuestros celulares, que también están registrando cada uno de nuestros movimientos. Empezamos a hacer compras por Internet y movimientos financieros por Internet. Nuestra ubicación, gracias a nuestros celulares o nuestras laptops o iPads, sabemos, o las empresas saben dónde estamos, inclusive gracias a nuestros relojes, las empresas saben dónde estamos. Tenemos una red social que muchas veces, y no solamente Facebook, pero tenemos Tinder, tenemos aplicaciones en las que estamos relacionándonos con otras personas de una forma digital, que antes eso no era posible. Y empezamos a temas mucho más críticos como salud. Hay un montón de información de nuestros registros de salud que existen en los hospitales, en los sistemas, no sé, gubernamentales, que esos datos se deben analizar. Y estamos comprando últimamente muchísimos electrodomésticos que son digitales, que son smart. Quiere decir que toman datos de cada una de nuestras acciones y no solamente los guardan para ellos, pero también los envían a las empresas. Todo eso antes, sí, solamente con las búsquedas de Internet y con nuestra información en Facebook y en Twitter podían personalizar ads para nosotros. Imagínense lo que se puede hacer con toda la información que se pueda recolectar nosotros ahora y en un futuro. Ahora se sabe desde el momento en que una persona se levanta, cuánto come el día, su estado de salud, su estado de trabajo, cuántas deudas tiene. Todo ese tipo de información ahora es posible obtenerlas por medio de nuestros movimientos en las redes sociales. Entonces, ahora se pueden hacer modelos muchísimo más detallados para hacer un target a las personas, pero esto tiene un precio y creo que cuando nosotros empezamos o cuando yo empecé en Internet y abrí mi primer Facebook y eso, no fui consciente del valor que tenían estos datos y de la forma en la que ahora las empresas pueden saber muchísimo más información de mí, de lo que yo sé, y eso tiene un precio. Entonces, el movimiento que va a haber en estos próximos años va a ser a qué tanto vamos a restringir las empresas a que puedan hacer lo que ellas quieran con esos datos, qué tantas leyes les vamos a poner encima, cuál va a ser la situación jurídica de nuestros datos y de nuestra privacidad, porque no todo el mundo quiere saber, no todo el mundo quiere que el mundo sepa a qué hora se levanta, a cuántas veces va al baño, si está enfermo o no está enfermo. Entonces, estos van a ser los desafíos de los próximos años. ¿Cómo podemos encontrar un balance entre explorar el mundo y explorar una cantidad de datos impresionante y nuestra propia privacidad? En la parte de modelos vamos a seguir probablemente usando redes neuronales y modelos mucho más complejos, pero el problema que existe hoy en día es que no sabemos si las redes neuronales nos van a dar basura o nos van a dar una predicción adecuada. Es decir, no entendemos cuáles son los mecanismos básicos por los que funcionan y por qué algunas cosas funcionan y por qué algunas cosas no. Ahí es cuando la teoría tiene que saltar y tiene que entender qué es lo que está pasando. Entonces, algunas formas de entender, y eso es porque es mi investigación, es
los mismos análisis que se hacen con las matrices se pueden hacer con tensores, es decir, no solamente relaciones de 2 variables, pero relaciones de 3 variables o de 4 variables o de 10 variables, de 10 factores. Entonces, entender cuáles son esas interrelaciones entre muchísimos factores que están dentro de estas redes neuronales, saber de los desafíos de optimización, cuando obtenemos un mínimo global o mínimo local, que son cosas muchísimo más globales, que son muy difíciles de traducir en programación. Y en últimas, todos estos desafíos nos van a permitir llegar a lo que se llama inteligencia artificial. Y en este caso, pues sí, puse un robot, pero la idea es que no se imaginen que inteligencia artificial va a ser un Terminator que va a llegar en 5 años y nos va a matar a todos. Inteligencia artificial es simplemente estos modelos que entienden de nosotros, o no sé, Siri o el asistente de Google al que uno le puede hablar y uno le puede decir, bueno, dime dónde hay un restaurante, tradúceme esto de español a inglés. Todo eso ya existe y es inteligencia artificial, o programas que nos permiten ayudar, no sé, cuando uno llama no sé, al proveedor de celular. Entonces, antes de gastar el tiempo de una persona, uno puede enfrentarse a un programa, a un bot, y el bot va a hablar muy bien con uno para parecer que es una persona, pero es un programa de computador que le está preguntando las cosas y está buscando cuál es la persona en la compañía que uno le pueda ayudar mejor. Entonces, estas son las cosas que vamos a ver en un futuro, y hay muchísimos otros temas, reinforcement learning, machine learning, deep learning, un montón de cosas que van a pasar en un futuro. Y el hardware tiene que moverse a esta velocidad, de la velocidad tanto que los datos están disponibles como la teoría está avanzando, el hardware y los computadores tienen que moverse. Entonces, dos de las cosas que van a pasar es, por un lado, hay un esfuerzo enorme del Departamento de Energía aquí en Estados Unidos, de otros países, tanto China como en Europa, de diseñar un computador exascale o a exascala. Eso quiere decir que va a ser 10 a la 18 operaciones por segundo. Y eso es un computador que no existe. Es impresionante. Hace un año estuve en un internship que hacía parte de diseñar este computador, y tiene unos desafíos impresionantes, porque no solamente desde el microchip, pero es pensar en la cantidad de energía, pensar en la cantidad hasta de ventilación que estos computadores van a tener. Porque si no son conscientes, la mitad de la energía que va a estos supercomputadores no va al procesamiento, sino al enfriamiento de los cuartos en los que están. Entonces, eso es una cantidad impresionante de gente que está trabajando para estos desafíos. Otro tipo de desafíos en esta época es que se quiere cambiar el paradigma de computación. Entonces, no solamente un procesador y una memoria que se comunican linealmente, sino reproducir cómo maneja el cerebro y cómo calcula el cerebro. Entonces, computadores diseñados como un cerebro, o computadores diseñados con mecánica cuántica que pueden reproducir problemas que en estos momentos se llaman NP-hard y que no se pueden solucionar con un computador estándar. Entonces, estos son los desafíos en este momento y que ojalá se van a solucionar en los próximos años. Entonces, este ya es un gráfico de todas las cosas de las que les he contado hoy. Y la idea es que ahora de pronto es un poco más claro cuando les digo que los supercomputadores son como un buffet, que es un poco, muy poca gente está restringida a utilizarlos, y que son increíbles, pero que no están accesibles a todo el mundo. Que existen clusters a los que todo el mundo puede acceder, pero hay problemas de comunicación y el network, que es la red que está detrás, es un problema importante, y que en los últimos 10 años, 20 años, ha existido una explosión en que ya la computación no se piensa como un computador grande que existe en un cuarto, pero es un servicio que la gente puede acceder de cualquier forma. Entonces, la pregunta para todos ustedes es, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos 10 años? ¿Qué es lo que
vamos a hacer en el 2020 y decirles que hay un montón de trabajo que hacer y que ustedes son los que van a hacer este cambio y muy seguramente cuando alguien les dé una charla en 10 años, muchos de los problemas que ahora estamos enfrentados van a tener una solución. Entonces, con esto les quiero decir muchas gracias y cualquier pregunta, duda, comentario, pues me pueden escribir a mi correo aquí en la universidad. Gracias. Pues gracias a ti, Cindy. Muy buena la charla, muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas. ¿Qué les ha parecido la charla? ¿Comentarios? Muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta. Dime. Y que tal vez nos pueda servir a todos. La pregunta es, hemos visto todo, como la historia de todo lo que ha pasado, ¿ya? Pero muchos de nosotros tal vez somos nuevos en esta parte y tal vez nos podrías dar un consejo por dónde comenzar y qué es lo que tendríamos que comenzar a realizar para poder meternos en el campo. Sí, lo bueno de empezar en este momento y no haber empezado 50 años antes es que ahora tienen recursos o tienen acceso a muchísimas herramientas que antes no era posible. La forma de empezar es empezar con un problema. Existen muchísimas herramientas en Internet, por ejemplo, Kaggle, que son competencias de datos y competencias de análisis de datos. Y muchas veces uno siente, oh, es que no sé, no tengo el fundamento suficiente de hacer un modelo increíble o no sé, no sé cómo empezar. Hay veces que uno necesita un problema específico para empezar y uno se puede registrar esos problemas y no necesariamente uno va a pensar en que, bueno, voy a salir campeón en el primer problema en el que me enfrente, sino es un reto en el que uno tiene que empezar a saber cuáles son las cosas que tiene que solucionar y puede empezar a buscar en internet, puede empezar en libros, puede empezar a preguntarle a personas que están más interesadas o que saben más y tienen más experiencia en el tema y así puede empezar a aprender. Lo bonito de la ciencia de datos es que es demasiado aplicada, entonces no hay necesidad de sentarse con un computador enfrente de un computador o enfrente de un libro y empezar a leer y como, no sé, uno no va a aprender por osmosis. La forma en la que uno aprende ciencia de datos es ensuciándose las manos y empezando a jugar con los datos. Entonces, digamos que cosas básicas que son necesarias es aprender a programar en algún lenguaje. Python creo que es una de las herramientas más utilizadas. Hay gente que utiliza Julia porque está nuevo. Hay gente que utiliza C++ porque vienen de cosas anteriores y tiene acceso mucho más directo a computadores muy grandes. Entonces, creo que sí, un primer prerequisito es aprender a programar, pero después de que uno aprende como las palabras básicas o un lenguaje básico de cómo hacer funciones en Python, no sé, cómo hacer cosas básicas, ya la idea es empezar a explorar y empezar a ver videos en YouTube. Hay muchísimos recursos en YouTube, hay muchísimos tutoriales por internet, entonces creo que hay muchísima más motivación cuando se tienen datos reales en los que uno pueden poner sus manos y elaborar cosas. Genial. No sé si alguien más tiene otra cosa. Pero yo creo que muchas gracias, Cindy. Te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos has dado. Claro que sí. Online, no sé si es que hay algunas consultas que teníamos, solo que me acuerdo unas cuantas personas por ahí. Sí, hay varias personas, pues todo el mundo agradece por la charla. Creo que ha estado muy claro todo, Cindy. Tal vez después podríamos compartir los slides para postearlos también en las redes sociales y tener todos acceso. Y pues, mira el público. Hola. Hasta por allá atrás. Pues bueno, yo creo que mil gracias, Cindy. Nosotros vamos a continuar acá con orientando a nuestra comunidad porque es una de las primeras reuniones que tenemos. Pero pues cualquier cosa les vamos a pasar el contacto de Cindy por Twitter y por todas las redes sociales para que la podamos
atacar con preguntas más adelante cuando podamos procesar mejor este contenido. Y pues saludos a todos y desde aquí nos despedimos. Chao, Cindy. Chao, Cindy, gracias. Chao, muchísimas gracias. Chao. Adiós.